Estamos de vuelta y estamos en esta cita del jueves 13 de noviembre del año 2014 y vamos a abordar uno de esos temas que hoy es actualidad prácticamente en todos los medios de comunicación y viene siéndolo porque Elche recientemente ha anunciado la bajada de impuestos en un 5%, el Campello también reducción de sus tasas e impuestos directos e indirectos, se suma la Nucía, que hoy mismo ha anunciado la bajada del IBI, Altea baja con el último descenso en su porcentaje hasta un 25% desde que empezó la legislatura, la Vila baja 3 centésimas de punto también el porcentaje de lo que se aplica al valor catastral de las viviendas, pero en Benidorm no sabemos ni tan siquiera si de cara al 2015, porque lo que estamos hablando es de cara al próximo año, no sabemos tan siquiera si se están trabajando ya con los presupuestos municipales, porque muchos de ellos probablemente están durmiendo la mona, durmiendo la siesta, porque como saben ustedes que se aprobaron en el mes de agosto, posiblemente se piensan que con eso ya está hecha la faena hasta que acabe la legislatura, porque muchos de los que están ahora, yo creo que prácticamente ninguno va a repetir como concejal, entonces parece ser que poco le va a importar hacer bien o no los deberes. La cuestión es que si lo hacen va a ser por imposición del Ministerio de Economía y de Hacienda. Saben ustedes que está ahí con el hacha acechándonos, y nunca mejor dicho. La cuestión es que todos los pueblos son noticia por la rebajada de impuestos. En Benidorm no sabemos absolutamente nada. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado y entramos en el debate sobre ¿habrá o no habrá bajada del IBI en Benidorm en el 2015? Vamos con ello. Ayer mismo quedaba aprobado el presupuesto municipal de la capital de la provincia para el ejercicio económico de 2015. Eso supone que todos sus políticos y funcionarios han estado trabajando a fondo y de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Economía y Hacienda, con tal de tener el día 1 de enero próximo las cuentas en orden para sus correspondientes gastos. Aquí en Benidorm ya saben ustedes que los presupuestos del 2014 se aprobaron en agosto y, por tanto, algunos que ya deberían tener el borrador del 2015 encima de la mesa, igual están durmiendo la siesta después del palizón que se dieron a trabajar en pleno verano. Todos sabemos que uno de los ingresos más importantes de los ayuntamientos es el ingreso del IBI, la antigua contribución, basada en los valores catastrales de las viviendas, que en los últimos tiempos han ido menguando si hemos querido vender, pero en cambio han ido creciendo como la espuma esos impuestos sobre los bienes inmuebles que uno pudo comprar un buen día con el sudor de su frente y con mucho sacrificio. Y mientras hay pueblos como el Campello, que ya ha anunciado la reducción del IBI y otras tasas para el 2015, o Villena ha anunciado que congelará la presión fiscal a sus vecinos, o en Elche se ha aprobado una reducción del 5% de este impuesto, aquí en Benidorm no sabemos a día de hoy si tenemos presupuestos encima de la mesa y, por supuesto, si tendremos o no subidas en el recibo del IBI en pleno año electoral. Los populares dicen que hay que rebajarlo en nuestro pueblo. Los liberales y socialistas dicen que habrá que ver qué hace el gobierno de Rajoy con el catastro para ver si aquí pueden amortiguarse o no, bajando el tipo impositivo que lo tenemos en el 0,75. 15 centésimas por encima del límite permitido marcado en el 0,60. Recordemos lo que dijo la edil de Hacienda Natalia Guijarro en el pleno del Consejo Vecinal el pasado mes de febrero al respecto. En agosto del 2012 el Ayuntamiento de Benidorm aprueba el plan de ajuste y dentro de la aprobación del plan de ajuste modifica la ordenanza del IBI haciendo propio el aumento que el Gobierno había instado a todos los municipios durante los años 2012 y 2013. Por lo que a día de hoy el tipo impositivo en vigor en el Ayuntamiento de Benidorm es el 0,825. A posteriori, en la Dirección General del Catastro, junto con el Ministerio de Administraciones Públicas, elaboran un nuevo sistema de revisión de valores catastrales que en el Ayuntamiento de Benidorm son de 1989, entrando en vigor en 1990, y desaparecen las revisiones catastrales como tal y crean una situación que se llama revisión por coeficientes, correspondiéndole un coeficiente diferente a cada población según su año de revisión último de revisión catastral. ¿Creen nuestros invitados que habrá subida de impuestos al adentrarnos en un año electoral o piensan, por el contrario, que aquí ya no queda otra sino subirlos porque el dinero hay que sacarlo de donde sea y cada día el consistorio necesita más, para muchos,
de los gastos inútiles que nos tienen endeudados como uno de los municipios más entrampados de España? Abramos debate. Pues abramos debate. Yo lo que a veces reflexiono con mucha gente cuando nos ponemos a hablar en serio de estas cosas es ¿dónde meten el dinero de la contribución? ¿Dónde meten el dinero de la tasa del impuesto de circulación de vehículos? ¿Dónde meten el dinero de la tasa de basuras? ¿Dónde? Porque es que hablas de basuras, la ciudad está hecha una verdadera pocilga. Hablas de el impuesto de circulación que tendría que ir, por ejemplo, para arreglar y poner asfalto, nada. Pero, ¿y los vados? Por ejemplo, si recauda 1 millón de euros al cabo del año en Benidorm, eso sería para poner bordillos y aceras. No se pone nada. La escena urbana está como está en Benidorm. Entonces, ¿qué pasa? Que todo va... Sabemos que las tasas se tiene que recaudar lo que te tienes que gastar. Y no se cumple tampoco con lo que te tienes que gastar, porque las cosas están como están. ¿Qué está pasando últimamente? ¿Qué se han creído los políticos estos que tienen que gestionar nuestros impuestos, que se creen que son los dueños de la finca y lo que son unos empleadillos que en una empresa privada hubieran ido a la calle hace muchísimos años? ¿O es que ellos ya dan por hecho que todo el dinero va a la saca? Y de la saca a repartir a conocidos, enchufados, queridas, amantes, bienvenidos, favorcito va, favorcito viene, y luego al final termina la ciudad estando como está. ¿Qué creéis que va a pasar en este 2015? ¿Habrá o no habrá subida de impuesto? No. Vienen elecciones. ¿No? Vienen elecciones. No. Seguro que no van a subir los impuestos. Y si se puede, y aunque no se pueda, se van a bajar. Estamos en año de elecciones y ahora todo va a ser vender imagen y vender nuevas ideas. Y PP y PSOE nos tienen acostumbrados a esto y no creo que cambien a estas alturas. Tú, la formación a la que representas, la formación política, ¿qué haría en caso de estar en Benidorm? Es decir, revisaríais absolutamente todo y entenderíais que... Yo sinceramente pienso que los impuestos directos no deberían de rebajarse. Lo que sí que hay que rebajar son los impuestos indirectos. El problema es que los impuestos indirectos no hay prácticamente municipales, casi no hay, entonces todo empieza desde más arriba y instar al ministerio a que principalmente rebaje el IVA. Por ejemplo, no es comprensible que una persona tenga que pagar impuestos para comer. O sea, una persona necesita comer, y hay personas que llegan a pagar lo justo, o sea, que no tienen para más y tienen que pagar impuestos por comer. No, esos son los impuestos que realmente hay que bajar y no el IBI y demás, porque al fin y al cabo el IBI, los impuestos directos estos, quien más tiene, más paga. Luego sí que tendríamos que ver dónde se revierten ese tipo de impuestos, que es ahí donde radica el problema. Si luego no le damos un buen uso a esos impuestos, evidentemente no se ve que el esfuerzo que hace el ciudadano no se ve reflejado en el pueblo. Pero en una ciudad como Benidorm, ahora voy contigo, María José, y quiero también que me des la versión de UPyD, ¿no? lo que haría o cómo plantearía todo esto. Pero en una ciudad como Benidorm, donde tiene una entrada de IBI de muchísimas miles y miles de viviendas que no generan gasto alguno, porque son viviendas que están cerradas, sí, se abren 15 días o un mes al año, no generan ese gasto, tiene tantísimos comercios, como decíamos, ¿no? Sí. Con sus correspondientes tributos. ¿Cómo es posible que la ciudad esté tan endeudada, tan vetusta, tan vieja, tan sucia, y gracias a Dios que siguen viniendo turistas? No los que quisiéramos y de la calidad o poder adquisitivo que quisiéramos, pero menos mal que siguen viniendo turistas. María José, tu posicionamiento en este aspecto. Pues yo creo que, como dicho Domingo, efectivamente los ingresos son los que son. Otra cuestión es lo que se hace con las partidas de gastos. Sabemos que la partida de personal en el ayuntamiento es la primera partida que se lleva prácticamente el 30 y tantos % del presupuesto. Si a eso le añadimos luego partidas que se extravían por ahí y no sabemos muy bien, como hace poco conocimos que se asignaba 300.000 euros a una caja, no sé qué nombre se le daba a esa caja, pero ahí estaba para gastar un poco pues a escote, según se considere. 300.000 euros es una cantidad impresionante, es decir, en muchas partidas que muchas veces tampoco sabemos muy bien dónde van, pues un pico de aquí y un pico de allí, oye, hace que el presupuesto al fin y al cabo no se destine a lo mejor a necesidades primordiales. Pero sí me gustaría
enlazar un poco el tema del catastro y del IBI con esa encuesta que habéis hecho en el mercadillo. Esa es la economía real. No solamente sufren esa subida de impuestos los que tienen más, lógicamente, los que más tienen, pues más, pero es que también la sufre aquel señor que se ha comprado una vivienda, que decide venderla pues porque se quiere trasladar a otro sitio o porque quiere invertir en otra vivienda o en otro, donde sea, en otro inmueble, y tiene que pagar una plusvalía a lo mejor muy alta. Es decir, que nosotros no estamos saliendo de la crisis. La gente no tiene dinero en el bolsillo. Cuanto más se suben los impuestos, menos nivel adquisitivo se tiene y menos posibilidades hay de que la economía, al fin y al cabo, se movilice, porque al fin y al cabo, que es lo que estábamos diciendo antes, los más ricos cada vez son más ricos y encuentran los modos de escaquearse, ¿no? De evadir esos impuestos que, sin embargo, el medio o el medio bajo no se puede evadir ni puede escaquearse de pagarlos, y es a donde más le aprietan, entre ¿no? otras cosas porque una persona muy humilde que tenga una casita que hoy en día tenga un valor casi mísero, ¿no?, comparado con lo que le costó, y como no pague el IBI, viene enseguida Hacienda a embargarte, con lo cual no le queda más remedio que pagar. Y además a mí me parece una trampa que justamente que se sube el valor catastral sí o sí, porque el gobierno central lo ha dictaminado así, el que te vendan que este año que viene a lo mejor hay intención de que pagues el mismo IBI porque te bajan el coeficiente, porque eso es voluntad del ayuntamiento, pero ¿y qué? Al año siguiente, ¿qué pasa? ¿Se vuelve a subir o se aplica otro coeficiente? Con lo cual es como una especie de engaño, vuelta otra vez a engañarnos, de que parece que van a bajar los impuestos y realmente te los van a subir. En esa línea yo pienso que van a subir, van a bajar, porque es el engaño, digamos, rutinario, pero les va a librar eso de la quiebra. Es decir, ya todos tenemos los ojos bien abiertos y no nos podemos tragar mentiras, porque tienen que ser mentiras, tú que lo sigues más, eso de que tienen un superávit de 10 millones. Eso es toda mentira. Pero si eso es una mentira, pero le va a librar esa mentira a Navarro y compañía de ser totalmente derrotado en las próximas elecciones. Para mí esa es la cuestión, que jueguen con estos manejos equivocados de cifras, que bajen el IBI, que eso no tiene más relieve que querer engañar al elector. ¿Y sabes a qué elector se engañan? Que estoy ahora muy al día con las estadísticas. Al mayor de edad, a los mayores, muy mayores, y a los de poca cultura. O sea que es cierto. Y en Benidorm, hombre, pues mira, hay muchos mayores, no por desgracia, por suerte. Benidorm es la ciudad de la tercera edad hace muchos años. Pero sí. Tengo claro que esto llega a su fin. Sí, es decir, yo también, es lo que estaba diciendo. palpas, es como, sí, pues, como en otras épocas has palpado otras situaciones que se han terminado cumpliendo o haciendo realidad, y ahora mismo aquí el cambio es inevitable. Claro, es que antes había un cambio porque eran bueno o malo, jugaban a bueno y malo. Es inevitable. El que lo hacía mal le ponían al otro, le hacía mal le ponían al otro, pero ahora estamos diciendo los dos os vais a ir de paseo. Lo importante es que la intensidad de ese cambio sea grande para que pueda ser perdurable, porque si ahora vamos a conseguir cambiar algo y se va a ir diluyendo la cosa y va a acabar en lo mismo, porque quieras o no las plataformas, la fuerza que tienen los dos grandes partidos, el dinero que tienen ambos partidos es muy grande, muchísimo en publicidad, y va a ser difícil desbancarlos, pero evidentemente lo lucharemos. Hombre, vamos a estar ahí. Pero yo de verdad insisto muchísimo, la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta de que tiene que apostar por otros partidos, leerse los programas y desde luego juzgar lo que se ha hecho hasta el momento y sopesar a la hora de decidir. Yo creo que vale la pena, hombre, cuando las cosas van bien, pues yo entiendo que la gente sea un poco conservadora con su voto por decir, oye, más vale que nos quedemos como estamos, no vamos del todo mal, pero si es que ya peor no se puede ir, ya más casos de corrupción ya no pueden salir, si es que está todo podrido. Pero yo creo sí que puede salir más, y de hecho van a salir, y ahora están cercando, el cerco está aquí ya en la provincia de Alicante y van a empezar a salir. Pero bueno, quiero decir, Domingo, por eso que vale la pena arriesgar y apostar por otras formaciones políticas que vengan con ilusión, con ganas, que sepan lo que cuesta ganar 1.000 euros. Porque claro, cuando ves que se gastan, por ejemplo, que hace poco publicaban 3.000 euros casi en la recepción, en el almuerzo o desayuno que se le dio a este crucero que nos visitó hace poco,
dices, pues oye, 3.000 euros es una barbaridad, es el presupuesto de una familia para 6 meses. Sobre lo que has afirmado antes, de que un cambio puede ser reversible. Si es verdadero cambio, los cambios son... Sí, bueno, sí. Es decir, si te ciñes a lo que es el sentido de la palabra, sí. De las vías del tren, cuando el tren al principio parece que va igual, pero acabará en un sitio, y yo pienso que en este momento sí que estamos por ese cambio, porque antes hacíamos el cambio malo, el cambio que además estaba muy forzado históricamente. Yo era socialista porque era mi abuelo y encima fue a la guerra. Yo era del PP porque también era mi abuelo y también fue a la guerra y la ganó. O sea, y decíamos unos contra otros, pero esa trampa tiene que caer. Todos han ido a la guerra y todos nos han hecho perder a nosotros. Hombre, yo te tengo que decir, Javier, que si estoy en UPyD, desde luego, yo nunca he votado a UPyD. O sea, yo antes de estar en UPyD no he votado a UPyD porque el partido no existía. Es decir, quiero decir que yo votaba a un determinado partido. Hasta que llegó un momento en que dije, no, es que este partido me está defraudando y me está engañando. Sí. Y entonces aposté por una formación que a mí me parece. Donde nos encontramos todos y ahora mismo la mayoría de españoles. Lo que sí que es cierto que puedo llegar a entender a aquellos que no van a ir a votar, y digo porque yo me he encontrado en esa tesitura de decir, es que no creo en nadie, pero sí que hay que hacer un llamamiento a que estas son las elecciones. Estas son las elecciones del cambio, sí. Para unos, para otros, pero son las elecciones del cambio y hay que ir a votar para que ese cambio sea posible. Yo hace unos días hablaba con un señor muy mayor, 93 años, y me decía, ¿qué diferencia hay? Y sacó el tema de Podemos, el PP, la corrupción, y me decía, ¿cómo la gente habla tanto de una dictadura venezolana, que no la conocen? El 99,9999 periódico Puro no lo conocen. Lo que se vive en Venezuela, tú sabes lo que te cuentan, pero no lo has vivido. Como no lo has vivido, claro, es como el que le hablas de la época franquista si no lo ha vivido, y depende, porque en aquella época quien vivía bien y habrá quien vivía mal. Efectivamente. Sí, pero me decía, dice, quiero ser objetivo en mi comentario. Y me decía el hombre, en la época, vamos a quedarnos de los años 50 en adelante. Este país, cuando se hace la apertura al turismo, empiezan a desarrollarse zonas industriales, como en Cataluña, los planes de desarrollo. Sí. Dice, en este país la gente no pagaba impuestos. Si hacía falta un colegio en un pueblo, estaba. Si hacía falta un ayuntamiento, estaba. Carreteras, dice, si son las mismas que se hicieron entonces. Pantanos, son los mismos que se hicieron entonces. Trenes, son los mismos que se hicieron entonces, quitando 4 AVEs que han hecho nuevos, que han servido para multiplicar por 200.000 el coste inicial. Dice, ¿de qué ha servido tanta? Dice, si estamos ahora mismo en un periodo de los comunistas malos, porque todo lo que cobramos se lo lleva el Estado. Todos son impuestos. Dice, el hombre me hacía la comparativa con lo que se quiere hacernos vender a través de los medios de comunicación generalistas, de lo que puede suponer un triunfo o un ascenso de Podemos. El hombre me decía que, oye, ¿qué diferencia hay entre lo que se dice que va a hacer Podemos con lo que nos están haciendo ahora? Si trabajamos para el gobierno, si trabajamos para ellos, si se lo llevan todo. ¿Y qué libertad hay en un chico, por ejemplo, de 20 años hoy en día, que le apetezca salir de su casa a comprarse un periódico? Ya no digo tomarse un café, comprarse un periódico para informarse, porque en su casa no tenga internet y no tenga en su bolsillo 1,20 € que vale un periódico. ¿Qué libertad tiene esa persona? Sí, ninguna. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo efectivamente va a dar lugar a que se radicalicen también a lo mejor ciertas posturas hacia un lado o hacia el otro. Es decir, hay gente que a lo mejor en ese plan añore la época de la dictadura, porque efectivamente pues no se pagaban impuestos y bueno, se edificaba, se creaban infraestructuras, mejores o peores, pero bueno, pero claro, yo creo que eso es dar 50 años de marcha atrás, que me parece que no es el modelo al que debemos aspirar. No, pero ahora, lógicamente, ¿no estamos retrocediendo 50 años en este momento? ¿En este momento? Lo que se debe de hacer es atajar centros de salud, y para eso, pues lo que se debe de atajar es todo el tema de la corrupción, y por eso digo que se debe de apostar por otras fuerzas políticas que den opción a llevar, en fin, a tener una democracia sana, una democracia regenerada. Más que otras fuerzas, que es lo que es lógico que vosotros defendáis, porque sois esas fuerzas, otro esquema. Tu caso también, ¿no? Porque él ha dicho que vas de administración. ¿Cómo? Que tu caso también, ¿no? Porque él ha dicho que él es una persona activa siempre. Sí, lo que pasa que no.
No, pero verás, quiero decir, antes ha salido el tema. España no tiene en este momento nichos de trabajo, porque los dos grandes saltos que yo he conocido, y vosotros tú menos, o tú no los has conocido, el del 60, que fue enorme, No lo he conocido. y el de Europa, que fue enorme también, porque Europa dio aquí dinero a montones, y entonces eso creó enormes puestos de trabajo. ¿Quién nos va a dar ahora un tercer regalo de grandes millones? No lo va a haber. Entonces lo que tiene que hacer España es una administración diferente, mucho más escueta. Y ahí es donde les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque los partidos, hasta ahora, los partidos que han gobernado han sido agencias de colocación. Y entonces, claro, eso es precisamente lo que hace que no haya nicho de trabajo verdadero. Hay nicho de amiguismo, de enchufismo, de parentelismo aceptado. Pero con un agravante, discúlpame, y no sé si coincidís conmigo, que todos los políticos espabilados que se han ido ubicando y que han sido las cabezas visibles de la corrupción que tenemos, no han querido gente en positivo a su lado. Han querido a los más tontos de cada pueblo. La gente que hemos, y me incluyo, hemos ido a construir, nos han apartado. No nos han querido nunca. Ahí tenemos, desde diputados que no saben hacerlo con un canuto, a un presidente del gobierno que sale ayer y dice lo que dijo, que lo de él había prometido que no se hacía lo de Barcelona o lo de Cataluña y que no se hizo. Oiga, entonces lo que vimos el otro día, eso que yo no sé, puse la tele y yo vi colas larguísimas de gente. Eso no se hizo, ¿verdad? Pues está claro que el presidente lo que ha hecho ha sido ponerse de perfil completamente y pasar olímpicamente de lo que el Tribunal Constitucional había dictado. Pero claro, pero queda esa posibilidad de una regeneración de la estructura política. Vuelvo a repetir, hay opciones políticas que están hace tiempo apostando por la desaparición de diputaciones. Sí, yo creo que también es un problema también judicial. Sobre todo. Sí. O sea, aquí no puede ser que Jaume Matas haya estado 3 meses en prisión. Me parece insultante. Y al que le da el tartazo a Barcina le caen 4 años. Es que me parece insultante el país en el que vivimos en este aspecto. O sea, que un tío como Jaume Matas que ha defraudado lo que no nos puede, defraudado y robado, o sea, no puede ser que en 3 meses esté en la calle. Es que sale muy rentable robar. Muy rentable robar. Lo raro es que entrase, pero eso está claro. El tribunal que sentenció le puso 6 años, creo recordar. Él recurrió al Supremo y el Supremo lo rebajó a 9 meses. Entonces, normalmente él no hubiese entrado. Pero el tribunal sentenciador dijo, después de 6 años que te los tienes merecidos, ¿me lo rebajáis a 9 meses? Pues el tiempo que estés vas a estar. Y entró. Y está claro que con la legislación vigente, el que haya salido tan pronto, eso es posible. Otra cosa es ahora cuando le vengan los juicios que tiene pendientes, la que le puede caer encima. Esa es otra historia. Pero con la ley en la mano, sí. Es que lo que pasa en nuestro país, y hablando tú de los fondos europeos, ahí tenemos el tema de los ERES y todo lo que está saliendo. ¿Quién nos va a prestar ni quién nos va a dar nada absolutamente? No nos engañemos, gran parte de la fortuna española está en Suiza y en paraísos fiscales. Es que es gran parte de la fortuna española, que por ahí haya habido un gran desvío y ha sido gran parte de los problemas por los que España se está empobreciendo. Por eso, por el abandono del sector primario, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los grandes motivos. Pero habría que empezar, como estamos diciendo, por los dos grandes partidos, que son al fin y al cabo los que se han alternado en el poder, empezar por quitar tanto aforado que tenemos, que luego es donde se refugian estos señores para que los juzgue determinados. Lo del aforamiento es un tema que hay que tener cuidado también, porque tampoco puede ser que un político dedique todos los días de su trabajo, porque cualquiera puede denunciarlo, y tampoco es conveniente para el funcionamiento de la administración que el político esté todo el día en los juzgados. Entonces es algo... Pero fíjate que en los países de al lado nuestro, en Francia, en Alemania, hay un aforado. Exacto. Desaforados. El número de aforados es lo que hay que, mirar. Aquí tenemos pero 8.000 aforados. Hay diferentes personajes que sí que conviene que sigan. Sí, de acuerdo, pero no es lo mismo tener uno o 3 que tener 8.000, porque un instrumento que a lo mejor en su momento estuvo bien pensado, precisamente para evitar esa judicialización de la vida política, se está utilizando para sentirme protegido, hacer lo que me dé la gana y saber que a mí la pena que me va a caer va a ser mínima o ninguna. Entonces, en vista de lo visto, yo creo que
hay que desde luego tomar las riendas y poner las cosas en su sitio, porque se está dando lugar a que la gente que tú dices, Javier, que está resignada hasta que llega un punto en que dice ya no me resigno más y a lo mejor opta por soluciones más radicales que no son convenientes. Lo que no entra en la cabeza de nadie es que los veas entrar en la cárcel y los veas con una sonrisa en la boca riéndose de nosotros porque saben que van a salir y van a salir con todo el dinero que han robado. Claro, ese es el problema. Por eso digo que yo creo que sí que es el momento en que la población, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que, bueno, que está en sus manos cambiar también el destino político del país, ¿no? Así es. Bueno, nos quedan 10 minutos, por lo que veo en el reloj. Y teníamos varios temas. No sé si tocar uno u otro, porque los dos nos afectan. Ese que te gusta. Hablamos, no, tenía uno que, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Uno que tiene que ver, precisamente tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando. Corrupción y demás. ¿De dónde proviene todo esto? De la falta de cultura, de la falta de educación. Y en Benidorm ya saben ustedes que la única que no tenía tarjeta negra o cajas, no sé cómo le llamaban esta gente, era la concejala de cultura de aquí del Ayuntamiento de Benidorm. No sabemos si porque la chica es la esposa del líder provincial y candidato a la Generalitat, David Ebesa, o es porque realmente la cultura para Navarro, Amor y compañía es esto. Cero, porque en la situación cultural de Benidorm, ya saben, no de la gente de Benidorm, la situación de infraestructuras culturales es del 0,07. La gente de Benidorm tiene cultura para arramblar con lo que se le ponga por delante. Y yo, como persona que me parieron en esta tierra, lo sé de sobra y nadie me lo tiene que justificar. Pero hay que ver los políticos el favor que le están haciendo a la cultura de este pueblo. Hay que ver. Teníamos ese tema que lo trataremos la semana que viene, pero hay otro que nos afecta a todos. Y es que estamos en noviembre, a 13 de noviembre, nos han caído 50 litros en lo que va de año. En año y medio, 50 litros por metro cuadrado, los pantanos se secan. De hecho, las cifras de hoy mismo, las cifras de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dicen que el pantano de Amadrorio tiene el 10% de su capacidad, que el 10% es fango, cuando el año pasado, tal día como hoy, tenía un 44% de su capacidad. Y el de Guadalest en este momento tiene un 30% de su capacidad. De ese 30%, una tercera parte tampoco sirve para nada porque es cieno, porque tampoco se han ido dragando los pantanos, que esa es otra. Aquí mucho dinero para muchas cosas, pero no se ha hecho lo que se tendría que hacer. Sin embargo, ese 30% de hoy era un 48% hace exactamente un año. ¿Ustedes han visto alguna campaña, ya no hablamos a nivel de Benidorm, en la comarca, de concienciación de no gastar o derrochar agua porque no tenemos? ¿Ustedes han visto sus recibos de Hidracua? Porque la inmensa mayoría de la gente que nos está viendo en Benidorm y comarca es Hidracua, la empresa que nos gestiona. ¿Ustedes han visto, junto con la Generalitat, lo que nos cobra en cada recibo para situaciones como esta, para que abramos el grifo y no nos falte el agua? Pero ojo, agua de calidad, que no nos enchufen como quieran hacer en algunos pueblos, agua llena de nitritos, de nitratos y de nitrutos. Porque entonces el agua no tiene que valer lo que vale, porque si el agua ya no es potable, tendrá que bajar el precio. Pero aparte, luego nos va a destrozar las lavadoras, los calefactores, etcétera, etcétera. Yo es un tema que a mí me preocupa históricamente. He visto estos días terrenos, extensiones de cítricos completamente abandonados en esta comarca, porque a los agricultores hace tiempo que les dijeron no hay agua para el riego, con lo cual eso también merma nuestra calidad de vida, porque nuestro entorno se deteriora. Siguen haciéndose un par de campos de golf por aquí. Sin embargo, los campos de golf continúan. Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, eso es verdad. ¿Y vosotros qué pensáis? Estamos en una situación donde por lo menos los alcaldes deberían de reunirse y empezar a tomar decisiones con esas empresas que tienen la contrata y que cobran y que ganan dinero, y la Generalitat que pusiera ya la maquinaria en funcionamiento. El gabinete de crisis del agua. Creo que hay un gabinete de crisis que no se reúne desde el año 2011. Yo no sé a qué esperan a reunirse. Ahora, si los que forman parte de ese gabinete son como hacían en muchas comisiones de la Generalitat, que ponían a los más tontos de los amigos del político de turno. Bueno, yo, como tú sabes, discrepo contigo por matices, porque en el terreno del agua hay dos elementos. Uno,
La naturaleza, y con la naturaleza no tenemos nada que hacer. No llueve, ni siquiera los israelitas con su sulfuro de plata consiguen que llueva donde las nubes no quieren que llueva. Y luego está la organización, digamos, local, en este caso territorial, y la organización territorial de nuestra comarca es modélica. Mundialmente lo ha sido modélica, ¿no? hasta ahora. Lo sigue siendo, porque eso es un esquema. Claro, lo que pasa es que se supone que este esquema tiene que recibir agua de fuera, y la recibe no solo de la lluvia, sino de los acuíferos. Porque en este momento sabemos si no está entrando en el acuífero del Algar el agua que se filtra desde Castilla-La Mancha, por ejemplo. Castilla-La Mancha, que entra, y el acuífero de Algar es tan grande como el pantano de Guadalest. Sí. Entonces, claro, de todas maneras sí que estoy contigo en que, en primer lugar, se deteriora el paisaje, ¿verdad? Y en segundo lugar, y también apoyaría yo esa idea, una mínima política de contención. Yo he oído, cuando vivía yo en Madrid, y decían, no se pueden lavar los coches. ¿Por qué? Porque, oye, pues el agua en ese momento escaseaba. En este momento el agua escasea. No significa que nos va a faltar, no nos va a faltar. Y además agua de calidad. Y relativamente a buen precio. Qué optimista eres. No soy optimista, es un tema que Qué he estudiado. qué optimista Lo he estudiado. eres. Mira, si el mundo fue un antes y un después, antes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Benidorm tuvo un antes y un después, Sí. que fue la sequía del 78. Sí. Aquel titular en la prensa europea de en Benidorm se hace el café con agua de piscinas, ¿qué es lo que se cargó el turismo? Claro. De más poder adquisitivo que venía Benidorm. No se nos olvide. Ya, pero eso se superó. Si eso funcionara como ejemplar, como dices tú, que lo conozco muy bien, No, yo también. lo último, lo que ¿Eh? se hizo después funcionó. Este verano no se hubieran secado extensiones tremendas de almendros y cítricos si hubiera funcionado aquello que pagaron los agricultores de yo les cedo el agua blanca, Sí. pero ustedes me la depuran las aguas negras y yo las utilizo para el riego. Aquello costó un potosí que pagamos, a 5.000 pesetas la fanega, Ya. que destrozaron los caminos rurales porque instalaron las tuberías para bajar de todos los pueblos a la depuradora de Benidorm y luego subir el agua, se destrozaron y luego los caminos lo tuvimos que pagar también a otras 5.000 pesetas la fanega, ¿eh? Eso no lo pagó ni CAMS, No, pero ni eso es lo porque no modélico, estaban, por pero cierto. eso es lo modélico, Pepe. Lo pagaba la perdona que gente. te interrumpa. Eso es lo modélico. Pero ahora ya no que funciona. Aquí la gente respondió Claro. y dejó que se hiciera una estructura modélica. La estructura es modélica y tú lo sabes muy bien. Ahora, que esa estructura tenga unos límites y que no haya que decir, oh, somos ricos, vaya el agua por donde vaya. No, tienes tu razón, porque se podía ahorrar en los contadores de Benidorm y de los pueblos y regar una serie de campos. O sea, quizá ha faltado esa política de un buen reparto. Saben Sí, que sí, nos sí. tenemos, todos tenemos agua. Yo creo una cosa, este tema del agua que tan frecuentemente se politiza, a mí me parece que se debiera dejar más en manos de personas técnicas, imparciales, objetivas, que en decisiones No, de hecho políticas. está así, el consorcio de agua de la Marina Baja son técnicos. Está así, pero hay que escucharlo más. Bueno, Claro, es pero así, quiero el decir, porque consorcio si de la Marina los- Baja es bueno. Porque efectivamente, si ese consorcio aconseja restricciones Eso, por la noche, se está callando, pues se está hay que callando. escucharle. Le he oído yo hace poco a Paco de Santiago. y no dice te nada. estaba dándole razón, sí. Pues eso, que yo creo que en ese sentido Sí. hay que dejar hablar mucho más a los técnicos, en este caso, o cuando se habla del plan hidrológico, igual. Es decir, se politiza demasiado asuntos que igual tienen una mejor solución, que precisamente por estar politizados, pues se enrarece todo mucho más. Entonces yo creo que esto es un De asunto hecho, para Diego dejar... Soria, en ese libro que hemos hecho sobre el canal, dice muy bien, el gran problema que va a tener el consorcio de agua es que van a entrar los políticos. Pues muy mal. Mientras hemos estado los regantes nos entendíamos, porque los regantes Así siempre es. se han entendido. da la razón. Porque los regantes van a decirnos la verdad. Sí, el político sí. va a utilizar la técnica del Sí, avestruz, como con sí, tantas sí. otras cosas. Meto la cabeza, No, aunque y esté el la león al lado, secada. meto la cabeza bajo el suelo y el peligro desaparece. Sí, sí. Hasta que nos come. No, hay que prever.
Sí, sí, hay que prever. Y hasta que no estemos en sequía y sea todo alarmante, nuestros políticos no van a abrir la boca sobre la sequía. Nada, no van a decir nada. ¿Por qué? Porque es mala imagen. Porque el marrón se lo tienen que comer ellos y pueden recibir críticas. No, hombre, no, vamos a prever lo que pueda pasar de cara al futuro. ¿Vosotros os acordáis que hace 2 meses, 2 meses fue, hizo el concejal que se encarga también de la limpieza, Juan Ramón Martínez, hizo una rueda de prensa hablando de que le había llegado un burofax o fax de la Confederación diciendo que estábamos en prealerta y que había que ahorrar agua. Y dijo él que se iban a poner unas tomas de aguas negras para que los camiones no tuvieran que ir a la depuradora, cargar para regar los jardines de Benidorm. ¿Se ha hecho algo? Nada. Es que es una mentira detrás de la otra. Es que no hay por dónde cogerlo. No se puede ahorrar mucho. Y nos estamos jugando el futuro. El agua de las piscinas para limpiar las calles, o sea, se puede ahorrar mucho. Los 400.000 metros cúbicos de la piscina municipal, Y que no se reutilizaron. Y me río por no llorar. Y los que hicisteis una nota de prensa desde UPyD con gran criterio, y los millones de litros que se están despilfarrando con los limpiadores de los pies, los lavapiés en las playas. Bueno, eso ya lo tratamos aquí, que era agua potable. Claro, es agua potable, pero toda no es agua potable, pero bueno. Sí, hay una parte. Sí, hay un sector de la playa que sigue. Recuerdo, estuve yo aquí en el programa que lo tratamos, estuve aquí y la verdad que. Y luego tanto que presumen, por cierto, a ver si en vuestros programas electorales lo incluís, tanto que se presume de patrimonio histórico, ya que en todos los pueblos nos lo hemos cepillado todo. Esas cascadas de los molinos antiguos, de la acequia madre que venía de Polop, que eso hoy sería un atractivo turístico de primerísima índole. Yo recuerdo, por ejemplo, donde está el Hostal Molí de Alfaz, el molino que había allí, había una cascada preciosa, que sería un lugar de atractivo impresionante para el casco urbano del pueblo. Pero de eso sabía muchos durante todo el recorrido. Bueno, pues la han tapado por todas partes. Pero bueno, tanto cuesta respetar ese recorrido que en un momento Eso forma parte de la cultura y ya hemos visto de la comarca. Es el único monumento de la comarca. Yo creo que es el único. Y además es uno de los más antiguos. Sea comarcal, 1666. Efectivamente, del siglo XVII. Y además que en momentos como este, donde puede haber a lo mejor 5, 6 o 10 litros por segundo de las fuentes de Polop, precisamente podría venir por esa acequia y no tener que utilizar una infraestructura con electricidad, generadores o impulsores, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que es cuestión, vuelvo a repetir, de tener sentido común y de bueno, pues eso, basarse y dejarse aconsejar por los que más saben de esto. Así es. Pues yo me he dejado aconsejar por vosotros, que sois hombres y mujeres que sabéis mucho y además aportáis al criterio y a la opinión de todos ustedes, por supuesto de un servidor que tiene mucho que aprender. Y os lo agradezco que hayáis estado hoy en este 13 de noviembre aquí en una semana atípica, porque está todo el mundo con la resaca de las fiestas. Espero veros en un par de semanitas otra vez, y abordamos todo aquello que vaya surgiendo a partir de ahora. Muy bien. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, María José. Gracias, Javier. Yo agradezco a los que están al otro lado de la cita. Sí, que luego por la calle yo sé que te piden hasta autógrafos. Bien, amigos, pues lo dicho, nos vemos el próximo martes. Será no sé qué día del mes, pero bueno, el martes que viene. Antes tenemos la cita, ustedes y yo, el lunes a las 9 de la noche en el programa La Nostra Gent, que además con argumentos esta semana que les va a encantar. Muy buenas. Está muy bien tu programa, lo dices.